Hola a todos, les habla Ricardo Serrano. Bienvenidos a una nueva nota en su canal de YouTube Un Venezolano Informa. En esta ocasión trataré un tema que es de vital importancia para comprender cómo se maneja el mercado de un recurso no renovable y tan importante en la economía de todo país que realmente depende de ella o de ese recurso como tal, por ejemplo Venezuela, y es que hablo del petróleo. Pero el petróleo ha venido sufriendo una baja muy importante y por ello vemos como a consecuencia de la caída no tan reciente, ya han pasado unos 3 meses desde que eso sucedió, la caída en el precio del barril de petróleo venezolano ha significado una repercusión muy importante y significativa en la economía venezolana porque a menor renta petrolera son menos ingresos, el precio disminuye, son menos los barriles que compran los mercados, barriles venezolanos, y eso son o significa y representa menos ingresos fiscales y exteriores o externos para Venezuela para de esa forma importar divisas para producir y con ello reactivar el aparato productivo y acabar con la escasez. Pero ha sucedido todo lo contrario. No ha habido una política clara para hacer que la producción del petróleo aumente y de esa forma aumentar la producción de barriles, y eso aunado con un bajo precio del barril de petróleo venezolano, no ha habido dinero con el cual un país altamente dependiente de la renta petrolera, un país o estado rentista como es Venezuela, ya no tiene suficiente divisas, muy pocas, para importar insumos para producir y de esa forma así inyectar productos en la economía venezolana que puedan compensar la gran cantidad de billetes y así acabar con la inflación y a su vez con la escasez. Ese es un conjunto de consecuencias que ha generado la caída en los precios del petróleo, y por ello es tan importante entender por qué el precio del petróleo baja, qué consecuencias tiene en la economía mundial y cómo se puede revertir esta situación para que no solamente Venezuela lo tome en cuenta, sino aquellos países que dependen altamente del petróleo. Tenemos por ejemplo a Arabia Saudita, tenemos el ejemplo de Argentina, que no es un país altamente dependiente, pero sí depende en cierta forma de las regalías petroleras de Venezuela, y es una realidad que es importante conocerla. Pero según información del portal Euronews, el precio del barril de Brent, es un tipo de petróleo, tipo de crudo, estadounidense, por cierto, pierde la cota de los $50 y retrocede a niveles de hace 6 meses, en un mercado en las últimas semanas en constante bajada. El barril del Mar del Norte, que es el Brent, que cotiza en Londres, pasó de los $52 el viernes pasado a los $49 este lunes, una baja muy considerable. Hay que remontarse a enero para ver unos niveles todavía más bajos, pero para estar en la fecha del 2015 en la que estamos, un barril de petróleo a $49 que descienda de los $52 es muy preocupante. Por su parte, el barril de Texas, que cotiza en Nueva York, pasó de los 47 a los $45 en niveles, en este caso de hace 4 meses. Los malos datos de la segunda economía del mundo, que es China, se unen a los diferentes anuncios de los productores con una mayor producción de crudo en el mercado, sea la OPEP e Irán como miembro, o Estados Unidos con sus pozos de esquisto. Lo que sucede es que se puede observar como muchas marcas, tipos de petróleo, de crudo, cotizan a niveles bajos, y ellos son estadounidenses, porque la sobreproducción estadounidense ha generado que los mercados se concentren en aquellos tipos de crudo que realmente generan una rentabilidad y son de buena calidad. Tenemos el ejemplo del crudo Brent, el barril de Texas, que cotiza en Nueva York, y el del Brent, que es el Mar del Norte, cotiza en Londres. Entonces, esto aunado a los malos datos de la economía china, que ha venido en desaceleración, ha sufrido cierta recesión, se ha reducido en de un 2 a un 3%, oscila en ese rango, ha determinado una baja en el precio del petróleo. Pero ¿qué tiene que ver China? China es un comprador de petróleo potencial, un comprador de petróleo realmente importante para los mercados, y China, al sufrir una desaceleración en su economía, es menos la capacidad que tiene para comprar petróleo, entonces compra menos barriles y es menor la demanda china, y al haber una menor demanda de un comprador tan importante como China, los mercados tienden a irse a la baja, porque al haber menor demanda, la oferta tiende a disminuir y por ende el valor también lo hace. Por ello observamos como
el precio del barril de petróleo venezolano ha venido a la baja porque la sobreproducción de Estados Unidos y de Arabia Saudita hizo que eh, los mercados se orientaran o se enfocaran más en esos países para comprar petróleo y abandonaron prácticamente a Venezuela y la dejaron a su suerte. Por ello es que el barril de petróleo venezolano, su precio se ha venido desvalorizando y ha venido bajando porque ya el barril de petróleo venezolano no es tan cotizado como antes, no es tan demandado como antes, porque ahora Arabia Saudita y Estados Unidos son los protagonistas en el escenario del mercado petrolero a nivel mundial, y por ello es que el barril de petróleo venezolano, el precio ha venido descendiendo. Pero ahora observamos como China, un comprador muy importante, dejó de adquirir petróleo a grandes cantidades por los malos datos de su economía, y esto repercute en los mercados en los cuales China adquiere ese petróleo, que son los del barril de Brent, barril de Texas también, y esto genera una reacción en cadena que hace que la OPEP se tenga que ver obligada a actuar para revertir esta tendencia, para aumentar la producción, para hacer que China pueda seguir comprando, porque a la OPEP no le conviene que China deje de comprar, y esto aunado a la nueva incursión de Irán en el mercado energético mundial por el acuerdo nuclear que se alcanzó, los mercados de Medio Oriente ahora también se están enfocando o están poniendo el ojo sobre Irán, porque Irán, al tener mayor libertad energética y al ir despojándose de las sanciones económicas que Estados Unidos le impuso una vez, pero que ahora le está levantando progresivamente y escalonadamente, hace que Irán tenga mayor participación en el mercado petrolero mundial, intercambios comerciales y también en materia energética y en petróleo con Estados Unidos. Crudo estadounidense puede ser enviado a Irán. Irán puede producir su propio petróleo, ya que ahora sus instalaciones energéticas no están presionadas por las sanciones económicas de Estados Unidos, tiene mayor libertad, puede influir en los mercados, y de esa forma hace que haya otro competidor importante como lo es Irán, haciendo que el barril de petróleo estadounidense y saudita también sufra cierta tendencia a la baja el precio de esos barriles, porque Irán ahora incursiona en el mercado, y esto se debe a que Irán podría ser también otro comprador importante, un importante aliado de Venezuela, haciendo que desplaza a China como primer comprador de petróleo a nivel mundial, y esto hace que pareciera que esto fuese un juego en el que gana el que sabe cómo sobrevivir mejor, es decir, el que tiene mayor protagonismo, el que tiene mayor dinero para comprar, el que compra más y también el que oferta más. Por ello Venezuela ha sufrido esta consecuencia, ya que no es el que oferta más. Si bien tiene la reserva de petróleo más grande del mundo, que es la faja petrolífera del Orinoco, dejó de comprar más. Ahora China tiene ese puesto, también dejó de producir, es decir, dejó de antes compraba, pero solamente para hacer su petróleo más eficiente, le compraba a Argelia, pero dejó de producir, es decir, que dejó de ofertar como antes, y por ello se vio afectado por toda esta tendencia aunada a las tendencias de los mercados. Por ello el barril de petróleo también ha bajado, y bajó de los $50 esta semana. Pero teniendo todo esto en cuenta, ¿qué debe hacer la OPEP y también los mercados internacionales, e incluso la comunidad del mercado petrolero mundial, para revertir esta tendencia y hacer que el precio suba, y también que un importante actor y factor en el mercado petrolero mundial y en la OPEP pueda tener un repunte positivo en el precio de su barril, como lo es Venezuela, y esto va a beneficiar obvia y lógicamente a la economía venezolana? La OPEP debe acordar una política de equilibramiento de la producción. ¿Cómo? Haciendo que Estados Unidos y Arabia Saudita no sobreproduzcan, no excedan el límite, negociando, haciendo que en un consenso, en una reunión de la OPEP, se establezca una política clara para que Estados Unidos y Arabia Saudita no sobreproduzcan, dándole un mayor rango de competitividad a los otros productores y a los otros miembros de la OPEP, para que no se centralice el poder de la renta petrolera de la OPEP, que se ha venido centralizando, porque ahora la OPEP es mandada prácticamente y dirigida por Arabia Saudita en conchupancia con Estados Unidos. Se ha centralizado el poder tanto político como a nivel administrativo y de la renta petrolera de la OPEP, de la sexta OPEP, en esta organización
y en Estados Unidos y Arabia Saudita. Se ha centralizado mucho. Arabia Saudita también puede acordar convenios de financiación en cuotas de insumos de producción petrolera con Venezuela para que ésta aumente su producción. Esto quiere decir que Venezuela puede, junto con Arabia Saudita, establecer convenios en los que Arabia Saudita le financia a través de cuotas mensuales de insumos para producir como diluentes, para hacer que su petróleo sea más liviano, sea de mejor calidad, y Arabia Saudita poder financiar la producción petrolera para que ésta no incurra en una estructura de gastos muy elevada, pueda tener una rentabilidad importante y de esa forma ofertar más, produciendo con buena calidad y gastando menos para producir, gracias a que Arabia Saudita habría sido ese mecanismo o canal de financiamiento si se da este convenio, y eso debe ser acordado en una reunión extraordinaria de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, que es la OPEP. La OPEP tampoco debe aumentar la producción para no generar más volatilidad y sobreoferta de Estados Unidos y Arabia Saudita, ya que si aumenta la producción le dará mayor rango de operatividad a Arabia Saudita y a Estados Unidos. Esto generaría una sobreoferta mucho más alta de la que ya habría, una hiperoferta, como lo estoy denominando o lo trato de denominar de esa manera, y una volatilidad en los mercados que hace que se centralicen también todo el flujo de capitales en los mercados, se centraliza en Arabia Saudita y Estados Unidos, con cierta presencia de Irán, haciendo que la competitividad de Venezuela llegue a ser prácticamente nula, que su barril de petróleo siga bajando y se encuentra, por cierto, en los $48, si no me equivoco, $47.55 por barril. El precio podría descender si se genera mayor volatilidad, haciendo que la economía venezolana sufra consecuencias peores. Pero con esto nos queda una idea clara de que el mercado petrolero es un mercado que tiene muchas variables. Y tiene muchas variables porque, como ya lo mencioné, gana el que tiene mayor protagonismo. Y el protagonismo lo tiene aquel que oferta más. Y los que ofertan más ahorita son Estados Unidos y Arabia Saudita, que por cierto, Arabia Saudita controla la OPEP. Entonces, vemos cómo se ha centralizado tanto los mercados como el poder en la OPEP. No hay una imparcialidad considerable, y entonces Venezuela se ve afectada. Pero Venezuela en su momento llegó a ser importante en la OPEP porque era el mayor productor de petróleo a nivel mundial. Ese puesto ahora lo tiene ganado Arabia Saudita. Pero Venezuela, no solamente haciendo que Arabia Saudita llegue a financiar su producción de petróleo, puede hacer que produzca más. Venezuela, en su gobierno, debe acordar una política en la que PDVSA deje de estar siendo financiada por activos de riesgo del Banco Central de Venezuela, que el Banco Central de Venezuela deje de financiar tanto el déficit fiscal, para que al no haber tanto déficit fiscal, ese gasto en el que incurre Venezuela por ese déficit sea inyectado a gastos de producción en PDVSA. Por ello, tiene que acordar ese tipo de política, dejar de gastar en el déficit fiscal a través del BCB y gastar en producción petrolera, para que de esa forma pueda haber una mayor cantidad de divisas para el país. Venezuela debe estar consciente de que unirse también a la Gazprom con Rusia, y acordar mecanismos de financiamiento de esta estatal rusa para PDVSA sería importante. Venezuela ahorita, para que a un corto plazo y con urgencia pueda reactivar su aparato productivo de petróleo a través de PDVSA, por supuesto, debe recurrir a sus aliados petroleros internacionales, como lo son Arabia Saudita y Rusia, aliados energéticos. Y también, ¿por qué no a Irán? Al recurrir a estos aliados podría crear una especie de mecanismo en el cual une fuerzas con Arabia Saudita, Rusia e Irán, para que los financiamientos de estos tres países sean importantes en el aparato productivo petrolero venezolano, y de esa forma no incurrir en una deuda alta, sino en convenios que puedan ser paulatinamente compensados por una rentabilidad que habría generado Venezuela con una producción eficiente por la financiación o financiamiento de Arabia Saudita, Irán y Rusia, Gazprom y la estatal rusa y también la estatal iraní. De esa forma habría una mayor equidad, no solamente en la redistribución del ingreso petrolero en Venezuela, sino dentro de la PEP, porque Venezuela, al aliarse con Arabia Saudita y con Irán, miembros de la PEP, y con Rusia, a pesar de que no es miembro de la PEP, esto generaría que la OPEP se descentralizara y que
esa hegemonía de Estados Unidos y de Arabia Saudita que actualmente hay en la OPEP deje o pierda fuerza para que el trabajo en equipo y las alianzas entre importantes actores de esta organización como Venezuela, Arabia Saudita y Estados Unidos podría tener cierta presencia, sea importante Venezuela y Arabia Saudita para que se unan al podio de los mejores de la OPEP, de los que controlan la OPEP, de los que pueden hacer que no se centralice más el poder económico y político en la OPEP, sino hacer que el trabajo en equipo predomine para que desde la alta directiva, desde aquellos que tienen mayor poder en la OPEP porque son los que ofertan más, potenciar el crecimiento del aparato productivo petrolero de los demás países y hacer que la OPEP sea una organización en las que todos tienen importancia, tal vez unos más que otros en un grado más elevado, porque siempre es así, pero que todos tengan una importancia que haga que la OPEP tenga mucha influencia en el mercado petrolero mundial, que de hecho actualmente la tiene, pero que ahora la tenga más, para que el petróleo no sea el que sufra las consecuencias de malas políticas, de descentralización del poder económico y político, de la sobreproducción, de malas políticas, de pérdida de competitividad por países como Venezuela, por ejemplo, y hacer que de esa forma no se genere una volatilidad, que esa es la consecuencia que sufriría el petróleo, y al haber una volatilidad hay sobreoferta, hay parcialización de los mercados en una región específica. Esto también responde a los intereses geopolíticos de muchos países para que el orden mundial no se vea alterado y al fin y al cabo el pueblo, la gente de los países y la economía de esas sociedades no sean los que sufran las consecuencias de esta aplicación o mala aplicación de políticas dentro de la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Amigos, les ha hablado Ricardo Serrano en una nueva nota para su canal de YouTube Un Venezolano Informa, desde Venezuela, para el resto del mundo. Nos encontramos en una próxima edición. Chao.